Bienvenidos esta tarde a Centro Sefarad Israel. Feliz año. Esta es una de nuestras primeras, es la primera actividad presencial que hacemos este año y estamos muy contentos, muy orgullosos de poder hacerla con Enrique Barón, que es un amigo de Centro Sefarad Israel desde su inicio y además es alguien a quien admiramos profundamente. Esta tarde tenemos en nuestra mesa a Enrique Barón con ocasión de la presentación de su libro. Es un libro muy interesante que tienen allí a la entrada, les aconsejamos de verdad que lo lean. Se llama El Inquisidor de Anáhuac y vamos a hablar a lo largo de esta sesión de él, así que no les digo ahora nada más cuando pasemos al debate. Y por otro lado va a estar con nosotros Eva Levy, que Eva Levy es una empresaria, es una mujer que siempre ha luchado por los derechos de la mujer y su presencia en las distintas empresas del ámbito español. Entre muchos temas que ella ha desarrollado, y además ahora también está tocando el tema de la mujer, pero también el de la edad, que me parece muy interesante porque es un tema fundamental también en el que debemos de pensar. Ha sido seleccionada como una de las mujeres, de las 100 mujeres más influyentes del ámbito español. A continuación va a cantarnos una canción que nos va a situar en una época algo del pasado esencial y bastante emocional. Una cantante de la fundación del Yehudí Menuhim, a quien también agradecemos toda su colaboración, como siempre. Y además nos va a cantar una canción que es La Rosa Enflorece. Va a cantar Nora Usterman a continuación y luego seguiremos con la mesa redonda. La rosa enflorece en el mes de mayo, mi alma se escurece, sufriendo del amor. Mi alma se escurece, sufriendo del amor. Más presto ven, paloma, más presto ven tú a mí, más presto ven tú mi alma, que por ti me voy a morir. Más presto ven tú mi alma, que por ti me voy a morir. Los pilpilicos cantan y en el árbol del amor debajo asientan los que sufren del amor. Debajo se asientan los que sufren del amor. Muchas gracias, Nora. Gracias por invitarme. Nora. Pues bueno, continuamos. Enrique Barón en esta ocasión va a presentarnos una novela. Es sorprendente porque es un ensayista
político que ha trabajado en diversos ámbitos y universidades, ha sido presidente del Parlamento Europeo, ministro español, tiene varios libros, sobre todo su especialidad es Europa, el final del campesinado, Europa 92, es de los primeros libros, más recientes, Más Europa, la era del federalismo. Y en esta ocasión no es de Europa de lo que nos va a hablar ni escribir, y es además en el ámbito de la novela. Y yo creo que es también una forma de arriesgar su manera de trabajar, es un riesgo joven, porque yo creo que ese tipo de riesgos solamente se pueden tomar cuando uno es joven, de pensamiento abierto y libre, y en esta ocasión esta novela lo es. Es una novela que tiene muchísimos datos históricos, está trabajada durante casi 20 años, como nos ha dicho su autor, ha trabajado la novela 20 años, con ella podemos descubrir, sentir algo de ese tiempo, no solo la historia, sino además qué comen, cómo viven, cómo se visten, es algo que él ha trabajado sorprendentemente, y que si bien es verdad que no estamos hablando de Europa, nada de lo que nos están contando no tiene que ver con algo que no sea Europa, porque estamos en una relación constante, en un fluido de contacto, y esa influencia potente es la que también vemos en esta novela, cómo esa influencia viaja hasta México y cómo forma parte de ese encuentro o desencuentro cultural que tenemos y que podemos descubrir a través de la novela, que es una novela que nos va a descubrir un mundo muy interesante. Y va a estar esta tarde con nosotros Ignacio del Valle, que es también novelista y que además ha trabajado en esos ámbitos y tiene una novela que está muy relacionada con lo que íbamos a hablar hoy. Él les pide disculpas, no se encontraba muy bien y le hemos pedido nosotros que mejor, dadas las circunstancias, pues no estuviera aquí. Pero nos ha mandado una serie de preguntas y algún tipo de comentario que posteriormente voy a leer. Pero antes que nada, Eva Leví, como digo también, que forma parte del mundo sefardí y que además es alguien que está en el mundo de la cultura desde hace mucho tiempo, escritora del libro Entre diversidad y fragmentación, apuntes para un tiempo de cambios, y con varios proyectos en marcha. Es lectora y amiga de Enrique Barón y nos va a hablar y nos va a decir algunos apuntes acerca de su lectura. Gracias, Eva. Bueno, buenas tardes a todos. Suele decirse que si te excusas por adelantado y sin que nadie te lo pida, te sabes culpable de algo. Y un poco culpable sí que me siento por el inesperado honor que supone para mí presentar este libro magnífico de Enrique Barón, El Inquisidor de Anáhuac. Si me excuso es por no tener más conocimiento sobre el Imperio Español en su fabulosa vertiente americana, ni sobre los entresijos de la Inquisición, que seguramente me permitirían valorar mejor esta novela enraizada en nuestra historia hasta la última coma. Afortunadamente, tengo un as en la manga que me redime de cualquier ignorancia, y es mi título de lectora con derecho a aprender, a descubrir y a emocionarme pasando las páginas de un libro. De hecho, eso es lo que hacen los buenos libros, abrirnos puertas y ventanas para seguir explorando a partir de las piedrecitas luminosas que nos va dejando el autor. Esos mundos pueden estar en nosotros mismos, pero también más allá de lo que nos rodea o creíamos conocer. A mí, las emocionantes aventuras de Fray Servando de Villafranca, un chico metido a religioso más por hacer carrera que por pura vocación y convertido en inquisidor en el Nuevo Mundo, me han trastornado un poco. Es como cuando escuchas un comentario al azar o descubres una vieja foto que nunca habías visto y de pronto
te dan la vuelta a hechos y hasta entonces parecían planos y unívocos. Por ejemplo, yo he estado en México y en Perú, escenarios del inquisidor de Anahuac, para dar algunas conferencias sobre diversidad y sobre el gobierno de las corporaciones. Tengo además familiares y amigos en esos países y, por supuesto, contacto con las comunidades judías de allí. ¿De qué hablamos al reunirnos? De nuestras cosas, claro, también de las circunstancias políticas y económicas, mientras a nuestro alrededor sobrevolaban muchas veces, aún sin nombrarlas, las sombras del Holocausto. En estas visitas aprovecho para moverme un poco, así que como cualquiera me he deslumbrado con las iglesias coronadas de oro en el Cusco, las procesiones de vírgenes adoradas por devotos de todos los colores, las músicas y las artesanías tan alegres y tristes a la vez. Pero reconozco que jamás, ni en México ni en Perú, salió a relucir la Inquisición, y si acaso, como mucho, pensé en cómo pudo ser la llegada de los españoles a esas tierras y el tránsito de las culturas y dioses locales hasta un catolicismo unificador en lo religioso y en lo político, aunque con sus toques de sincretismo. Hasta este libro de Enrique Barón, para mí la Inquisición era un fenómeno español y del territorio español sobre el que sabía lo justo y lo insoportable, como nos pasa a tantos judíos españoles. Mi propia estirpe familiar viene de ese momento, al borde del siglo XVI, que en algún lugar de La Mancha y en algún lugar de Sevilla mis antepasados tuvieron que elegir entre cristianizarse, perecer o expatriarse. Lo de elegir es un eufemismo y la posterior supervivencia una gran lucha que nunca parece haber terminado del todo. En la introducción del libro, Enrique Barón explica muy bien su aproximación intelectual, cultural y hasta emocional a ese periodo en que España estaba unida o separada por el mar que habían surcado las carabelas y que compartía un único Dios, una lengua, aunque en convivencia con otras lenguas locales, y unas instituciones donde no podía faltar la Inquisición. Al principio reconozco que me desconcertó el interés de Enrique Barón por la Inquisición. ¿Qué tenía que ver con su trayectoria profesional y política? ¿Dónde encajaba con su experiencia europea y su paso por la presidencia en el Parlamento Europeo? Él lo explicará mejor, pero no hay contradicción ni sorpresa. Su interés por la defensa de las libertades y de los derechos humanos está ya desde sus días como abogado bajo el último franquismo y su experiencia de primera mano frente a los regímenes políticos más diversos explican su afán por desentrañar y, si fuera posible, neutralizar cualquier máquina estatal que busque el control sobre los seres humanos, convertidos a menudo en víctimas, a lo sumo súbdito y menos frecuentemente en ciudadanos. Las aventuras de Fray Servando de Villafranca me han resultado muy entretenidas, como era su obligación, pero también enriquecedoras. Obviamente, la novela no me ha hecho más simpática a la Inquisición, pero he comprendido mejor el cómo y el porqué de una estructura sólida y planteada en términos menos caricaturescos de lo que se nos muestra a veces. Una estructura despreciada oficialmente por muchos. ¿Despreciada de verdad? ¿No ha sido copiada con aprovechamiento en sus peores aspectos por los estados de todos los tiempos, no solo los brutales, sino también los que llamaríamos civilizados? Si prevalece la segunda hipótesis, me parece evidente que no nos hemos librado de la Inquisición más sombría. El pasado es el pasado y no podemos juzgarlo con nuestros ojos contemporáneos.
y yo tengo hoy un mayor y más desprejuiciado interés por el Santo Oficio del que tenía antes de conocer al inquisidor de Anahuac. Ese inquisidor ya no puede perseguirme, pero lo inquietante es que ahora mismo, ahí afuera, siga siendo tan frágil la libertad o peligren los derechos legítimos de las personas a ser diferentes. Dicho esto, querido Enrique, ya estoy tardando en hablar de tu libro a mis amigos de México y Perú, y a unos cuantos de aquí cerca, claro. Seguro que tendremos grandes sobremesas con mucho debate. Muchas gracias. Muy bien, Enrique, nos gustaría oírte también sobre la novela. Sí, bueno, muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Y bueno, yo la verdad es que la presentación me ha emocionado. Quiero agradecer a Esther que haya convocado tan rápidamente esta presentación y a Eva sus palabras. Yo ahí no tengo mucho que añadir, ¿no? Esta es la primera presentación de este libro que se hace en el Viejo Mundo. El libro se presentó en Ciudad de México, en la UNAM, lo pueden ver en YouTube, si entran y ponen Anahuac Barón, sale la presentación. Bueno, para el público español no muy enterado, la UNAM en Latinoamérica y en especial en México es como una síntesis entre la Sorbona y Salamanca, para entendernos, ¿no? Es una institución muy prestigiosa y además con una dimensión continental. Premio en su momento Príncipe de Asturias. Y luego lo presenté en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, que es una ciudad de 6 millones de habitantes y que ha creado la primera feria del español en el mundo. Yo estuve presentando el libro, me ha invitado varias veces su presidente, Raúl Padilla, un buen amigo, y bueno, me tocó esto en el debate cuando me dijeron que era la segunda feria del libro del mundo después de Frankfurt. Yo le dije, pues cuando lo cuento en Madrid o en Barcelona me cuesta explicarlo, pero es que el español, y tenemos que saberlo, porque siempre decimos que el español se habla por la segunda lengua más hablada del mundo, el español se habla sobre todo en América. Bueno, y yo la verdad es que estoy muy satisfecho por la presentación, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y ahora en Madrid, y sobre todo porque, y eso lo verán al leer el libro, porque este es un escenario que está casi pared por medio del lugar donde se celebró el auto de fe de 1632, en la Plaza Mayor de Madrid, que está aquí al lado. Es decir, que estamos en el escenario más directo y más inmediato de algunos de los hechos. Bueno, en cuanto al comentario muy acertado que ha hecho Esther sobre mi persona, yo no soy un novelista. Si soy algo en el terreno de la escritura, soy un ensayista. He publicado pues 12 libros, tengo más o menos calculados personales, y luego he participado pues en obras colectivas mucho más, y he escrito 2 novelas. Esta es una novela que en cierto modo la escribí en ratos en mi vida nómada en Europa. Yo me he dedicado mucho más a transformar el mundo que a escribir. O sea, he sido diputado constituyente, he participado en la construcción de Europa, pero bueno, eso lo he ido contando en libros. Pero en este caso, yo diría que no se trata solo de una creación o de un libro que está hecho a partir de, digamos, de la imaginación. Es un libro que, como decía Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano, es de estos libros que solo se pueden escribir, y te agradezco lo de la cura de rejuvenecimiento que has dicho, pues con más de 40 años, ya habiendo visto algunas cosas, ¿no? Y a mí me ha rejuvenecido, me ha dado una nueva vida.
sobre todo para explicarme una serie de cosas que los españoles tenemos una cierta dificultad en comprender, y esto está explicado en la nota de autor al comienzo, porque forma parte de un debate que yo tuve con un gran escritor mexicano y con nuestras respectivas compañeras y esposas, con Sofía Gandarias en mi caso, con la pintora, y con Silvia Lemus, una gran periodista mexicana, que además me acaba de hacer una entrevista en la FIL, es una gran entrevistadora. La entrevista está en el canal, estará, espero, en el canal 22 de la televisión mexicana, que es en México tienen un canal dedicado a la cultura, cosa que en España podíamos copiar un poco, ¿no? Pero bueno, lo digo a ver si cunde esto. Y bueno, pues hay una serie de cuestiones que conviene hablar entre nosotros, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que empezamos el debate cuando, después de mi presidencia en el Parlamento Europeo, yo le pedí a Carlos Fuentes que me prologara un libro sobre Europa en el alba del milenio, y él escribió un prólogo precioso sobre los latinoamericanos y Europa en el siglo XIX y en el siglo XX. Bueno, y luego vino el quinto centenario, y él escribió un libro maravilloso, El espejo enterrado, y ahí también tuvimos un debate sobre las cosas que podíamos celebrar juntos y las que no debíamos de celebrar, y cómo podíamos tratarnos. Y a mí una de las cosas que más me ha asombrado de la presentación de este libro en Guadalajara y en México, y también pues con amigos y amigas de costarricenses, chilenos, uruguayos, es que han encontrado una nueva dimensión a su propia historia, que no se trata solamente de esa especie de debate entre la conquista y la emancipación, sino que eran sociedades complejas y vivas. Y yo lo que creo que es fundamental en el libro, aparte de esta historia del alnado, es decir, de un segundón de familia noble, Gavino, que se hace fraile, bueno, y acaba, no voy a contar la novela, pero vamos, acaba rebelándose y haciéndose un criollo frente al sistema. A mí me parece que hay una serie de elementos interesantes en este libro que van más allá, diríamos, de lo que puede ser la trama de la novela. El primero es esa reflexión que también nos interpela a nosotros sobre nuestra propia personalidad como un pueblo complejo, y un pueblo además que es un pueblo fruto de cruces. Es un poco, yo hago referencia al famoso debate entre Américo Caustro y Claudio Sánchez Albornoz sobre la naturaleza histórica de España, sobre la España de las tres culturas, sobre su entidad y su idealización. Y ahí yo creo que hay aportaciones muy interesantes. Acabo de leer una de un sefardita francés, un gran especialista, de Joseph Pérez, que en la vida de Isabel la Católica hace una serie de reflexiones sobre la Inquisición, y digo de paso que la Inquisición no es un invento español. No, es francés. No, es francés, y es entre Simón de Montfort y San Vicente Ferrer, y de la Iglesia Católica. O sea que lo que pasa es que, y eso lo estudió muy bien Tomás y Valiente, decía, bueno, alcanza su incorporación, diríamos, a una estructura política, y eso lo explica muy bien Pérez, en el caso del Imperio Español. Eso sí es cierto, con una resistencia importante de Isabel la Católica, cosa que también se puede decir alguna vez. Ahí su marido... Se esforzó mucho, pero... Bueno, hombre, hay que luchar por la igualdad también de género, y Fernando el Católico fue mucho más activo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, es esa institución, decía Tomás y Valiente, inteligentísima y terrible. Y no solamente es una historia nuestra, es que algo que ha dicho Eva sigue siendo absolutamente actual. Yo lo viví sobre todo cuando, bueno, en mi etapa de
de abogado de derechos humanos contra la dictadura franquista, pero es que ahora mismo pone uno el telediario, y ves que hay inquisiciones bueno, en muchos y es que sitios. vas pasando de Myanmar a Bielorrusia, esto de China a Guantánamo, bueno, a Nicaragua, bueno, vamos a ver, esto, la Inquisición tenía como más normas dentro de todo, Sí, tenía tremendas. actas, hacían actas. Había juicios. Bueno, entonces, ese sigue siendo un tema actual, el tema de la relación entre el poder y la persona. Ese es un tema que sigue siendo de absoluta actualidad. Luego hay otro elemento que a mí me lo han comentado mucho en México, y es que, bueno, pues se trata siempre de una manera esquemática. Bueno, pues ocurre la conquista, tal, no sé qué, bueno, y se llega a la independencia y luego a la lucha antiimperialista, lo que sea. Pero no se conoce ni se estudia, salvo algunas personas, entre ellos el caso de Alfonso Reyes o de Octavio Paz y otros, la complejidad y la riqueza cultural también de lo que era la sociedad colonial. Y un elemento más que incluso hizo dudar a los lectores de la UNAM, en el caso de alguna editorial española me dijeron que no procedía, esto es el que no se trata solo de una relación colonial, sino que en cierto modo, en lo que es el avance espectacular de la globalización que se produce precisamente con lo que es el encuentro de los mundos, bueno, pues México en esa época y el Perú estaban en el centro también de lo que era la lucha por la globalización entre los países, entre las potencias europeas. Una cosa que ignoramos, que yo la menciono en algún momento, es que en relación con el Tratado de Westfalia, que es el fin del Imperio Español en Europa, pues acá, la última batalla se celebró o tuvo lugar en 1649 en el Fuerte Santo Domingo, que estaba en lo que es ahora Taiwán, entre españoles y holandeses, o sea que antes de los últimos de Filipinas ya habían pasado por ahí. Bueno, eso es una cosa que, en fin, llama la atención, pero como una pregunta que me hace Ignacio sobre la nao de Manila o el galeón de Acapulco, pues es la corriente o el galeón que establece la circulación monetaria en relación con todo el área del Pacífico y de Asia. Se encuentran reales de A8 nuevamente acuñados en todo el siglo XIX, incluso en el siglo XX, pues en todo el área del Pacífico, y eso es algo que también sitúa esto. Es decir, yo creo que hay una serie de elementos que van más allá de lo que puede ser la trama de la novela. Digo de paso que los dos personajes novelescos imaginarios son Gavino Fray Servando y su enamorada Guadalupe, ¿no? El resto de los personajes son prácticamente históricos, casi todos. Y tengo que agradecer a una gran profesora de la UNAM, la profesora Sol Alberro, que es la que me proporcionó en un libro impresionante sobre la Inquisición en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica, es la que me proporcionó más datos. Luego he recurrido a otras fuentes, pero vamos, he querido que hubiera personajes que se insertara la trama no en mi imaginación, sino precisamente insertarla en la sociedad. Bien, y esto es lo que yo quería explicarles, y además al final de mi nota de autor yo digo que este libro también se lo dedico a todos los que han sido y a todas las que han sido víctimas de la persecución, del terrorismo y de la opresión. Muchas gracias. Antes de continuar, y además añadiremos algunas preguntas y a ver si también vosotros queréis intervenir, queremos agradecer a la Fundación Hispano-Judía de la participación. Están grabando el acto y se podrá ver posteriormente en nuestro canal de YouTube del Centro Sefarad y de la propia Fundación.
A Mónica, su directora, le agradecemos esta grabación para que luego se pueda continuar viendo, o a quienes no hayan podido asistir al acto puedan, voy a quitarme la mascarilla, quien no pueda asistir al acto puedan hacerlo. Ha hecho referencia Enrique a una pregunta, se refiere a Ignacio del Valle, que tenía una serie de preguntas para mantener el debate, y antes quería leerle unas palabras de Ignacio sobre el inquisidor de Anáhuac, y luego pondremos algunas preguntas para que su presencia, que no ha podido ser, esté también en esta mesa. Alfonso Reyes asegura que existe un momento que se hace y se deshace, se inventa y se repite, sin descanso y sin memoria. El momento en que Cortés y sus hombres se asoman en alguna esquina del tiempo, por primera vez entre el asombro y el temor, al valle de Anáhuac. Porque nada de lo que fue ha dejado de ser. Los escritores continuamos escribiendo una y otra vez sobre la epopeya narrada por Bernal Díaz del Castillo, cuyas consecuencias y ángulos son profaicos e inacalvables. Porque no es el pasado lo que define el presente, sino al revés, y en esa ola se halla Enrique Barón, con su riguroso y mundano fray Servando, el choque de una mentalidad con la realidad y los mitos de las Indias, del Nuevo Mundo, que nos cuentan bien Gonzalo Fernández de Oviedo, Cabeza de Vaca, Diego Muñoz Camargo, el mismo Cortés, Garcilaso, Pedro Cieza de León, López de Gómara, Bernardino de Sahagún, de las Casas, Jerónimo de Mendieta. Continúa y a continuación tiene una serie de preguntas. Si quieres, Enrique, te lanzo alguna antes de que demos palabra también al público. Muy bien, que sea fácil. Antes de nada, yo quisiera decir que también te felicito por la edición, por esa magnífica portada, que recordemos que es un cuadro de la pintora Sofía Gandarias, que yo creo que además ella en su obra también ha hecho un reflejo de esa voluntad y de ese pensamiento del que nos habla Enrique Barón, sobre la tolerancia, sobre el amor al otro y el deseo de la lucha contra todos los autoritarismos y totalitarismos. Esa portada es magnífica, está muy bien elegida, Enrique. Bueno, pues nos dice Ignacio, que esperemos que se recupere pronto, ¿cuáles son las diferencias entre la capital imperial, Madrid, y la otra capital, Sevilla? Pues hay una diferencia muy clara que se puede comprobar, y es que la Ciudad de México es una ciudad, como casi todas las capitales latinoamericanas, con una planta romana, que es una planta cuadriculada desde Vitruvio hasta, vamos, es lo que se hace hasta el Renacimiento, y que tiene además muy simbólicamente una plaza mayor, el Zócalo en el caso de México, en la que están representados todos los poderes: el poder eclesiástico, el civil, el comercial y el municipal, y la justicia. Madrid en aquella época pues era un dédalo de callejuelas, con un alcázar que se acabó quemando y destruyendo. En eso yo creo que hay una diferencia muy importante. O sea, desde lo que hicieron los romanos, yo creo que el Imperio Español tiene esa dimensión un tanto romana, es decir, de obras públicas, de caminos reales, de puentes, de acueductos, demás. Esa es una dimensión que, por ejemplo, no tienen otros imperios de esa manera, como puede ser el inglés, el británico, o el francés u otros, ¿no? Ese sí creo que es un cambio, es una diferencia importante. Y además, Ciudad de México o incluso Potosí. Potosí, a principios del siglo XVII, era casi la mayor ciudad del mundo. Incluso hicieron un lago, Potosí de Bolivia, no San Luis Potosí de México. Incluso hicieron un lago para hacer esto. Es que estas cosas, la plata, el dinero da mucho de juego, ¿no? Hicieron hasta un lago para hacer batallas navales, ¿no? Esta desmesura. Entonces yo sí creo que hay una diferencia importante.
A mí personalmente me interesa saber también, porque cuando uno construye una novela, en el desarrollo estructural también hay elementos que tienen que ver con lo biográfico. ¿Hay elementos biográficos en esta novela que tengan que ver con Enrique Barón? Pues hombre, hay uno que yo no he tenido... Yo fui a un colegio religioso, soy una persona de formación y cultura católica, soy agnóstico personalmente, pero hombre, en algún momento pues incluso... Yo recuerdo que mi madre decía, bueno, a ver si alguno tiene vocación de mis hijos. Éramos 8 hermanos, pues casi me tocaba a mí porque yo era el que más hablaba, ¿no? Entonces esto... hombre, yo nunca... A mí la lucha por la libertad, por la dignidad siempre me motivó. Meterme en un seminario no, pero... Oye, ahí, si alguna de las actividades en las que hemos destacado mucho los españoles, hasta muy entrado el siglo XX, pues ha sido la exportación de curas y monjas, ¿eh? Yo creo que, bueno, pues en eso tenemos una tradición muy importante y que tiene que ver precisamente con ese choque cultural, porque claro, al final la historia esta de este segundón de la nobleza, pues es cómo se coloca, y a mí me impresionó mucho un comentario de una gran... de una intelectual mexicana, Julia Binotto, me parece que me dijo, hay una cosa que a nosotros nos impresiona mucho, que es la promesa que él le hace a la madre cuando está ya en la agonía, de cambiar su vocación, de irse a Flandes y le da el anillo del padre que no lo había reconocido, ¿no? Y tal. Dice, es que eso es una cosa que impresiona mucho, ¿no? Bien, pues, es como muy tradicional, ¿eh? pero muy real. ¿Cómo ves, Enrique, la posibilidad de, ya que tenemos el libro, de llevarlo a que se haga una serie de televisión? Sería muy interesante. Bueno, yo la verdad es que yo las series de televisión no soy muy aficionado porque te esclavizan. Pero esta puede dar juego para hacer una serie. Bueno, pero esto no depende de mí. A mí, si alguien no pienso en la producción local. A mí, si alguien como Guillermo del Toro, por citar a un jalisciense importante, pues se animara, pues yo estaría encantado. Y además, claro que sí. Además con actores y actrices como tienen, por ejemplo, en México en este momento. Bueno, es una cosa. Yo sí, yo estoy dispuesto, ¿eh? Hay que moverlo. Bueno, como va a estar grabado, esperemos que llegue bien a donde tiene que llegar. Ustedes, por favor, encárguense de difundirlo. Nos pregunta también Ignacio, ¿cuáles son los objetivos de la Inquisición en América? Imagino, bueno, están basados en los mismos que tiene en el Imperio, pero imagino que concretamente tendrá una misión más especial. Pues sí tenía. Hay una cosa muy interesante, y es que las repúblicas de indios estaban excluidas. Entonces, la persecución básicamente era en relación con judíos y moriscos que se escapaban. ¿Por qué? Bueno, y esto, por ejemplo, en México, Monterrey es un caso clásico. Además, Monterrey, claro, les pillaba. En Monterrey ya empezaron procesando a García el Viejo, el primer gobernador, y al hijo y tal. Bueno, si uno era un converso a la fuerza y tal, pues lo que hacía era irse lo más lejos posible, pero no solamente los conversos, es que hay una persona que siempre estamos hablando de él como la personificación de nuestra cultura, que es Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes lo que quería era irse a las Indias. Totalmente. Y además le escribió a Felipe II, yo lo cuento en el libro, que no es una cosa que no se menciona. O sea, Cervantes, bueno, pues se va a la Italia del Renacimiento cuando es joven, quiere ser un gran poeta, no lo era, ¿eh? A mí me ha tocado en Preu estudiarme pues, de la Galatea y todas estas cosas, y que no era un gran poeta, pero bueno, luego se va, pierde la mano en Lepanto, menos mal que fue la izquierda, eso hay que agradecerle a los turcos, que nos dejaron que escribiera el Quijote. Entonces se tira 5 años en los baños de Argel.
busca una salida, se va de recaudador de impuestos y para abastecer a las naves y le meten en la cárcel. Entonces le escribe a Felipe II diciendo, oiga, mire usted, yo lo que quiero, después de lo que he hecho por España, por el imperio, esto es pasar a las Indias. Y quiero ser o contador en Cartagena de Indias, o ir al Soconusco, o ir a La Paz. Y entonces Felipe II le contesta, porque además era un burócrata implacable, ¿no? Le contesta a la vuelta de la instancia, le pone hágasele merced por aquí, que es una manera de decir que no, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues le pregunta esto, el joven Gavino le pregunta a Cervantes cuando llega a la corte, que se lo encuentra, esto le pregunta, ¿y por qué quiere ir al Soconusco? Y dice, porque hay un chocolate muy bueno y está muy lejos. Estaba en Chiapas, el Soconusco. Bueno, pues lo que quería Cervantes era largarse, ¿eh? Pero eso le pasó a un montón de gente, y ahí hay otra pregunta sobre los llovidos. Los barcos, el sistema era muy represivo, pero los barcos pues iban llenos, o todos los que podían se metían, los llovidos aparecían cuando llegaban al otro lado, y eran pues gente que se buscaba la vida, ¿no? Pregunta también Ignacio, herejías hay muchas, ¿puede recordarnos las que más le llaman la atención? Herejías. Uy, herejías, yo ahí tengo todo un catálogo, pero vamos, la que más preocupa y la más presente para los españoles de la época, no digo en América, era la lucha entre la reforma y la contrarreforma. Y sobre todo entre luteranos, bueno, y calvinistas y católicos, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, y es, también aparece Spinoza, que además Spinoza vivía en el barrio judío de Ámsterdam, ¿no? Pero en el caso de Spinoza, lo que dice Spinoza sobre la libertad del poder vivir y pensar como quiere y tal, lo dice Cervantes en el capítulo en el que se encuentra con el moro Ricote, que dice que en Alemania todos viven pues pensando como quieren y tal. Claro, lo dice en vísperas de la guerra de los 30 años también, porque los europeos en eso no podemos dar muchas lecciones. Pero yo creo que la gran preocupación era la lucha contra el hereje, y desde luego ahí también, por ejemplo, la búsqueda. Hay un caso que es el interrogatorio y la tortura de un cajista de imprenta, de un tal Ezequiel Ferrera, que había sido cajista y había trabajado con los primeros que hicieron una traducción al castellano de la Biblia, que eran Casiodoro y otro monje hemos tenido una exposición. Sí, del monasterio de Santiponce, me parece que está al lado de Sevilla. Bueno, es que el cardenal Cisneros hizo la Vulgata, tradujo la Biblia al hebreo, al griego y al latín, pero no hizo lo que hizo Lutero, que la puso en la lengua vulgar. O sea, lo que hizo Nebrija, que es un salto cultural muy importante, que es hacer una lengua del castellano, una lengua moderna, pues no se dio la posibilidad al pueblo. Y eso ha tenido consecuencias hasta hoy. Pues ya que hemos hablado de la Inquisición y cómo en América además también la persecución es contra los moriscos y contra los judaizantes, ¿qué nos queda de todo eso en Europa? ¿De alguna forma crees que forma parte también de una...? Bueno, yo soy, por remitirme a una experiencia concreta, yo soy miembro del jurado del Premio Europeo del Libro, que lo iniciamos lo inició Jacques Delors con Pascal Lamy y otros amigos. No lo hicimos con la comisión porque hubiera habido un debate entre países y gobiernos y todo tipo de lobbies por lo menos de 5 años,
Y a mí me ha llamado la atención en la selección que se hace, que no es oficial. Nosotros hay un grupo de amigos que nos vemos, hay intelectuales, cineastas, académicos, nos reunimos una vez al año y hacemos una propuesta a un jurado de periodistas que falla en diciembre. No tienen el pecado original de haberse metido en política, ¿no? Y puedo decir una cosa, en las obras de ficción, incluido el año 2020, más del 70% tienen relación con el gran tema del siglo XX, con el Holocausto, con la Guerra Mundial. Con eso. A mí me ha llamado mucho la atención eso. O sea, ya no hablo del tema, no entra tanto el tema, diríamos, hispánico, pero sigue siendo el gran relato que domina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues eso merece una reflexión y un debate, ¿no? Sí, yo creo que nos está reclamando una parte de nuestra conciencia. Bueno, y en el caso de España tengo que decir una cosa, y es que, hombre, el antisemitismo es un termómetro del grado de tensión y de frustración de una sociedad. Y yo tengo que decir, porque he participado activamente en eso, en su momento, que bueno, yo me siento muy orgulloso de que la España actual pues haya dado la posibilidad de que sean ciudadanos y ciudadanas españoles a más de 150.000 personas que lo desean, por su origen sefardita. Bien, bueno, pues eso muestra que también hemos avanzado y yo creo que es una línea que hay que mantener, ¿no? Sí, ha sido un reconocimiento. Estamos llegando ya al tiempo que teníamos estipulado y me gustaría escuchar a ver si queréis participar con alguna duda, pregunta que tengáis, aprovechando que tenemos aquí al autor de la novela. También les invito, como dijo Enrique, a ver el canal de YouTube de la UNAM, porque he podido verlo. Los intervinientes han sido todos muy concretos, han hablado mucho del libro y ha sido unos debates muy interesantes. Como decía Enrique, parecía de otro tiempo por la educación y la solemnidad presentada. Espero que hoy no te hayamos decepcionado tampoco. No, en absoluto, en absoluto. Y sí, ahí hay una pregunta al final. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo me he leído el libro, que me ha parecido realmente fascinante, y quería hacer una pregunta en el sentido de que se observa a lo largo de todo el libro esa tensión que hay frente al vencedor de ese momento, que es el gran poder de la potencia española como el imperio. Y entonces es una especie de solo contra todos, porque todo lo que se desprende en el libro, por lo menos en esa contextualización del inquisidor, es, bueno, pues un poco que estamos frente a portugueses que tienen la independencia, la rebelión de Cataluña, los holandeses que naturalmente nos disputan la primacía y naturalmente Francia e Inglaterra. Y bueno, pues perdemos, y si crees que en ese momento es ese dicho fantástico que dicen que bueno, que la historia siempre la escriben los vencedores, y a partir de ahí nace ese San Benito nuestro, que es nuestra leyenda negra, de la que no nos hemos podido sacudir, y que además somos el único pueblo quizá que acepta una leyenda que nos han impuesto. Bien, sí, vamos a ver. Esto el imperio español, bueno, hay dos imperios que se reparten el mundo en 1500 en el Pacto de Tordesillas, que son el español y el portugués, Castilla y Portugal, ¿no? Incluso Francisco I de Francia dice: yo no he encontrado la página del testamento de Adán donde se pueden repartir el mundo entre dos países. El Papa era el Papa Borgia, claro que era español. O sea, entonces, durante siglo y medio, el Imperio Español ocupa el lugar de los Estados Unidos de hoy.
Incluso se habla mucho, por ejemplo, de Thomas Hobbes. Cuando se habla de lo de... se menciona lo del el homo hominis lupus, el hombre es el lobo para el hombre. Y Hobbes tiene en el Leviatán, dice, yo soy hijo del temor. Dice, ¿y cuál era el temor? Dice, el temor era a la guerra civil inglesa, que duró casi un siglo, y a los españoles, porque era el imperio, y les podían invadir. Bueno, ese es un hecho que nosotros no lo tenemos ni en consideración. Y por mencionar a un gran historiador, a Sir John Eliot, lo que él dice, y me parece muy interesante, dice que el Imperio Británico, bueno, originariamente inglés, ¿no? El Imperio Británico es un imperio que se construye un siglo después del Imperio Español y se construye además aprovechando la primera experiencia, es decir, siendo más moderno, teniendo ya un nivel de desarrollo pues, técnico de la burguesía y político mayor, pero diríamos aprovechando esa experiencia. Entonces, lo que, bueno, y no quiero entrar mucho en la política actual española, porque hay gente todavía que sigue pensando que tenemos un imperio, ¿no? Algunos. Sí, bueno, gente que corrige al Papa y que dice que tal, que nos tiene que estar agradecidos todo el día de lo que hemos hecho. No han hecho nada. Pero bueno, esto... yo ahí creo que no es una leyenda negra única. Todos los imperios tienen su leyenda negra. Yo cuando veo al presidente Macron pues tratando de explicar lo de Argelia, en este momento, pues hay que ver la que se ha armado, O sea, vamos, no... Y en el caso británico, y no digo nada de los Estados Unidos, o sea, todo el que tiene un nivel imperial, pues esto tiene que pagar las consecuencias. No es la única leyenda negra. Lo que pasa es que lo que nosotros no somos muy conscientes, y yo es uno de los elementos que está en el libro, es que, y es una de las preguntas que me hace también Ignacio sobre Rocroi, no es que se perdiera la batalla de Rocroi después de estar mandando y ganando batallas un siglo y medio. El tema es que la paz de Westfalia, que es el nacimiento de los estados modernos europeos y la lucha por la hegemonía en Europa, en términos de estados-nación, es el final del Imperio Español en Europa. Pero, en cierto modo, también, pues, por consunción. Y eso tenemos que ser muy conscientes. O sea, y ahí hay una cosa que a mí me interesa mucho de cara al mundo actual. Yo he dicho al principio que el español, por ejemplo, es la única lengua que tiene una estructura federativa. O sea, nosotros tenemos una autoridad, que además yo creo que España ha evolucionado mucho en eso, en la que hay 23 o 24, no recuerdo ahora mismo, academias del español, y el español ya no es propiedad de los de aquí, sino que es una propiedad compartida con muchas ramas y mucha riqueza más. No conozco otra lengua en el mundo que tenga una autoridad así, Nosotros, a diferencia de algunos vecinos, no se discute en el Consejo de Ministros cómo tiene que hacerse la ortografía, sino que además la estamos, estructurando. Y yo creo que ese es un avance importante. Carlos Fuentes decía a veces que, bueno, pues nuestra patria común es la Mancha. Pues es la lengua. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar. Y lo otro, yo creo que tenemos que actualizarnos. Yo no creo que sea un problema exclusivo el español. Y sí quería decir una cosa perdóname, es que esto, en relación con la portada, es cierto que es un cuadro de Sofía, de una serie que se llama Avaricia muy fuerte, y yo lo que quería agradecer, no sé si está en la sala ahora, es a la persona que ha hecho el trabajo de preparar el libro y de componerlo, con la responsable de la UNAM, que es Dionisio,
y es el que trabajó con la UNAM, y además me ayudó mucho por una razón, que además yo quiero mencionarla, y es que yo aprendí a escribir en los años 40. O sea, y a mí me impresionó mucho cuando estábamos preparando el libro, porque yo llego a un punto en el que, además, con toda la razón, la responsable de la UNAM me hacía algunas correcciones en cuanto a la ortografía, que además se apoyaba en las instrucciones o en el libro de estilo de la Real Academia y tal. Y yo ya le dije a Diony, bueno, ocúpese usted porque yo ya estoy obsoleto en esto. Bien, las lenguas están vivas, entonces tenemos que cuidarlas juntos. O sea, me parece que en eso yo quiero agradecerle públicamente el trabajo que ha hecho. Bueno, pues un aplauso. Hablando de academias, también recordar que hay una del Judeo Español que está ubicada Sí. en Israel. Sí, señora. Es de las últimas que se han abierto. Sí, señora. Y que además Centro Sefaradí Israel ha participado también, como otras instituciones, en su formación. O sea que es verdad que no lo había pensado desde el ángulo que lo estás enfocando, y es verdad que es una forma democrática de trabajar con la lengua. Si es que no es una propiedad nuestra. Exacto, sí. Y hay una cantidad de expresiones que hemos incorporado, otras tendríamos que mejorar, por ejemplo. Sí. Yo ahí creo que, en fin, podría limpiarse mucho ese tipo de expresiones que son fundamentalmente machistas, que compartimos a ambos lados del charco, ¿no? Pero, en fin, todo se andará. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué menciona el juicio de Carvajal? Sí, el juicio de los Carvajal, del viejo y del joven, del gobernador, vamos, del que era el gobernador de Monterrey. Sí, está mencionado, y además esto, bueno, yo lo menciono a partir de la documentación que he tenido, o sea, y me parece muy relevante. En México a mí me dicen siempre que Monterrey es una ciudad muy sefardita. Eso no es que me lo inventé yo. La embajadora Layús, Roberta Layús, que ha estado aquí 10 años, que presentó el libro La UNAM, luego me escribió diciendo, es que he descubierto que yo tenía una abuela sefardita. Pues me parece muy bien. Si le ha ayudado incluso a completar su árbol genealógico, pero vamos, eso es un hecho que no he descubierto yo. Yo creo que en México es una cosa que lo dicen normalmente, y me parece muy bien. Porque además, si yo fuera sefardita, me iría lo más lejos posible esto, y en aquella época, pues Monterrey, pues era como Cervantes, al Soconusco. Claro. Sí, pero hasta aquí llegó la Inquisición, desgraciadamente, es terrible. Sí, Mónica. Bueno, antes que nada agradecerle de parte de la Fundación Hispano Judía que nos hayan invitado a esta presentación. Decirle que soy mexicana y de Monterrey, con lo cual me siento además especialmente y personalmente halagada por su libro. Sé que para la escritura de este libro pues hay una relación histórica detrás muy importante, mucho tiempo y años. Por lo cual mi pregunta es, ¿cuáles desde su punto de vista o serían las principales aportaciones de la cultura judía a la cultura hispana o mexicana? Yo creo que en lo que es la construcción histórica de España no es que sean solo aportaciones a una cultura que ya existía, es que yo en eso estoy muy de acuerdo con Américo Castro, sobre todo, ¿no? Más que con Sánchez Albornoz, que toca más la dimensión islámica. Yo creo que es muy difícil comprender lo que es España sin tener en cuenta la aportación y la presencia de las tres culturas del libro. Y no es una opinión solo personal. Yo, cuando era profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, con una cátedra Jean Monnet, yo siempre iba es un momento que a mí me impresionaba mucho. Siempre iba en el tren, en un
tren rápido, en un AVE que hay Madrid-Toledo, y entraba por la puerta donde está, entraba en la ciudad por la puerta donde está la mezquita del, ¿cómo se llama? La mezquita del Salvador, me parece que es una mezquita del siglo X, sobre una calzada romana, y que tiene incorporado todo un ábside y una construcción románica que se llama el Cristo de la Luz. No sé si lo conocen. Bueno, no es la Alhambra, no es la mezquita de Córdoba, pero es Toledo, que es una ciudad pues también muy levítica, ¿no? A mí me parece que es eso, es la calzada romana, es una mezquita preciosa, muy íntima, pero que tiene incorporado un ábside románico. Y yo les aconsejo que vayan a visitarlas, y eso ayuda, yo creo, mucho a comprender esto, pues esa complejidad. Yo tuve el honor de hablar ante la Knesset, siendo presidente del Parlamento Europeo, el mismo día que comenzaba la Conferencia de Madrid, el año 90, creo que era, 90-91, y yo lo que les dije es que una cosa que decimos en España a menudo, y es que algunas gotas tenemos los españoles, todos los españoles, de sangre judía y de sangre árabe. Y a mí me parece muy bien, y el mundo debe ir por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar esta tarde aquí. Quien quiera que el autor le firme el libro, pues estará un momentito para poder hacerlo. Muchísimas gracias, y les invito a seguir el canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Muy bien.